Bueno, por fin hemos empezado este proyecto que teníamos un montón de ganas de hacer. Creo que estamos los dos un poco nerviosos porque no sabemos tampoco cómo... Sí, o sea, más que nerviosos yo creo que no tenemos muy claro cómo empezar esto. Sí, o sea, pero también es O sea, que no estamos empezar... nerviosos. Sí, hombre, sí. Con Pero ganas. me refiero a empezarlo la literalidad de cómo empezar este Sí, primer cómo- programa cómo- o este sí, primer... cómo abrir. Cómo abrir, sí. Luego ya supongo que cogeremos ritmo y lo haremos pues Sí. con las mismas frases, ¿no? El mismo formato. Pero bueno, de momento pues yo creo que quedará así. A ver, yo creo que está bien empezar con una presentación un poco para la gente que no nos conozca. Sí, podría estar bien, sí. Yo me llamo Celia, soy actriz y ya está. Bueno, yo soy Juan, soy psicólogo, aunque trabajo en empresa, pero bueno, sí, yo estudié psicología, ya lo iremos desarrollando todo esto mucho más, tanto en este como en siguientes programas, pero bueno, sí, la idea es que somos hermanos. No. Somos pareja. Se ha quedado súper cringe, en plan, sí. Es mi hermano. Hombre, Son los nervios, ¿vale? Son los nervios. En Alabama funcionaría. No, por favor, No, no hagamos eso. somos pareja. Y bueno, este programa ha surgido, o esta idea más este proyecto, un poco por una idea que realmente los dos yo creo que siempre hemos querido hacer, que era pues un poco que todas nuestras conversaciones que siempre hemos tenido, que pues, nos han durado horas y horas Sí, y horas divagando y hablando Nos gusta sobre... muchísimo hablar, por si no ha quedado claro. Muchísimo. Y os quedará muy claro. Nos gusta, pues eso, hablar, compartir cosas entre nosotros, dejar, que un poco también va a ser la temática de este primer programa, un espacio para poder opinar, para ver nuestra forma de ver el mundo, el comentarla, el poder, pues eso, el aportar el uno al otro y el otro al uno. Entonces, bueno. Sí, al final yo creo que también yo llevo bastante tiempo escuchando podcast y hacía mucho tiempo que quería hacer un proyecto similar. Creo que no lo había hecho hasta ahora porque no me animaba a hacerlo sola. Era como... pues que yo la mayoría de podcasts que escucho son de mínimo 2 personas. Bueno, la mayoría de los podcasts que escucho son de 2 personas. Escucho algunos también de una única persona, pero era como que se me hacía más fácil. Es que esto lo habló Maite Irulegui en su podcast que también acaba de empezar. Lo habló el otro día ella, ¿no? Decía que le parecía más fácil y más liviano también para la gente escuchar a 2 personas manteniendo una conversación antes que a una persona manteniendo o teniendo un monólogo sobre un único tema. Yo creo que también... Sí, pero porque al final yo creo que también te puedes incluso, y esto entiéndeme lo que voy a decir, te puedes incluso hasta cansar de la misma voz, o sea, porque al final todos tenemos una tonalidad, una forma de expresarnos que la podremos forzar. Sí, pero más que la voz yo creo que Más es o también el menos. tema. O sea, al final... Sí. Es más dinámico cuando es una conversación que vas saltando de tema a otro. A lo mejor a mí se me ocurre esta cosa y tú saltas con esta otra idea. O sea, a mí me parece más dinámico. Es verdad que escucho de los dos. Escucho también podcast de una única persona y me gustan mucho. Pero es verdad que a lo mejor es más dinámico cuando son 2 personas. Entonces, hace varios meses ya salió la idea. Yo sinceramente pensé que nunca nos íbamos a animar a hacerlo. Yo tenía clarísimo que esto lo quería hacer. No sé por qué. No sé Pero por qué porque, pensaba que pero no nos íbamos a animar. porque creo que tenemos muchas cosas que decir, que seguro que hay gente a la que le puede interesar escucharnos, unirse a nosotros y hablar sobre lo que sea. Y luego también, pues esto en realidad también surgió porque hace mucho tiempo, bueno, esto según vaya avanzando los programas y pues iremos soltando pildorillas de nuestra historia, porque a mí siempre me ha encantado tu voz y tú siempre me has dicho que te gustaba la mía. Entonces Ya, dijimos, oye, ¿y por eso qué es no verdad. montamos algo que tenga que ver con...? Sí que es verdad que antes de llegar a la idea del podcast como tal, nos habíamos planteado pues grabar canciones, grabar cuentos, recitar poesía, hacer alguna algún cosa curso de doblaje, algo que Sí. tuviera que ver con con la voz, el algo que desarrollo tuviera de la que ver voz. con la Sí. voz. Eso además desde que nos conocimos, fue un tema del que estuvimos hablando. Sí, luego pues esas conversaciones que a lo mejor duraban 6-7 horas, pues Sí. dijimos, oye, esto a lo mejor igual todo lo que hablamos aquí, que Le para interesa nosotros a es alguien, interesante, fíjate tú. pues a lo mejor le puede interesar a alguien más, ¿no? Y bueno, esta es un poco la idea. ¿De qué va a ir este podcast? ¿O qué es lo que vamos a tratar en este podcast?
Pues yo creo que Un poco va a de ser todo, bastante un poco de todo. yo creo. Sí, sí que... Al final yo aportaré, o lo que me gustaría a mí aportar, aparte de todas las posibles vivencias o de todo lo posible conocido, ¿no? De cómo yo he visto el mundo, de cómo yo pues me he desarrollado, porque al final pues he tenido la suerte, ¿no? Aunque no me he movido mucho, o sea, yo no soy una persona que he vivido en 17 países, de hecho, he vivido aquí siempre. Mis ambientes han sido muy diversos, entonces, bueno, yo he tenido bastante diferencia en grupos con los que me he movido. Y luego, pues desde mi propia carrera, que a mí me parece muy interesante, el cómo la psicología ve el comportamiento humano, ¿no? Pues entonces eso es un poco lo que iremos tratando. Luego tú, pues aportarás lo que tú sabes, que es un montón. Y ahí yo ya me quedo más Tampoco sé corto. mucho más. No, hombre. O sea, sí que queríamos aprovechar el hecho de que él ha hecho la carrera de psicología no clínica, no está especializado en psicología clínica, pero ha hecho la carrera de psicología, yo he hecho la carrera de arte dramático. Y sí que queríamos un poco, pues, jugar con eso, con cómo... Porque a mí me parece que los dos sectores están súper unidos y a lo mejor, pues, traer a esta plataforma un poco una conexión entre ambas. Yo, por ejemplo, estoy últimamente subiendo vídeos en TikTok sobre cine y películas. Subí un TikTok sobre el efecto Kuleshov que interesó bastante y que tiene que ver mucho con la psicología. Y entonces como que me surgió esa idea, ¿no? De juntar esos dos conceptos, de decir, oye, pues mira, en teoría teatral de no sé quién hemos visto este concepto. ¿Qué podemos sacar de esto en psicología? O sea, o cómo podemos unirlos. De hecho, las redes sociales probablemente sea un tema que trataremos algún Seguro. Sí, o sea, sí que es verdad que los capítulos los estamos enfocando en temas, en temáticas. Cada capítulo tiene un tema. Tampoco pero... queremos que sean muy largos. Pues, No. No, porque la idea también un poco de esto es lo que sea nosotros, ameno. claro, y lo que nosotros buscábamos en un podcast, que ya muchos lo dan, y yo, vamos, sigo un montón y me gusta mucho este tipo de formato que es, pues oye, que voy a desayunar, pues me pongo un podcast de Sí, fondo, me apetece escuchar algo así interesante, un poco livianito. que estoy en el coche en un atasco intentando no asesinar al de delante, pues voy a escuchar algo que me entretenga un poco, ¿no? Sí. Al final, eso, nosotros vamos a enfocar los capítulos en, pues hoy vamos a hablar de X tema, pero seguramente, y como pasa en todos los podcasts del mundo, vamos a ir encontrando otros caminos, Sí, otras vías, otras ideas que... Sí, de hecho, mucho, o sea, obviamente esto estará preparado, pues prepararemos los contenidos. O sea, pero... lo de hoy no está nada preparado, eso No, lo vamos a... empezamos fuerte. Admitir. Pero la idea es que esto esté preparado, pero que también esté abierto a que... Sí, a pues, sugerencias. y a que si a lo mejor tú sacas un tema que yo no me he preparado sí, obviamente. y de repente se me ocurre la idea, pues oye, lo sacamos y ya está, ¿no? Pero bueno, también, aunque yo he dicho, sí, pues que soy psicólogo y todo esto, o sea, hay gente que es infinitamente mejor que yo en ese ámbito, yo mucho lo hablaré desde la opinión, ¿vale? Desde lo que conozco, Sí, desde lo obviamente, que busque. pero como todos y en todos los podcasts. Pero desde o sea, no os fiéis de lo que os cuente. No, eso lo dijeron muy bien Carlos Peguer y Marian en el podcast de La Pija y la Kinky, que ellos decían que ellos, por ser homosexual y mujer, no son abanderados de nada, ni están ni pretenden ser un ejemplo de nada, porque ellos dicen que han recibido muchas opiniones y tal de gente que dicen que están haciendo activismo y tal, que tienen como que deberían posicionarse. Nosotros no vamos a hacer eso, o sea, nosotros vamos a dar nuestra opinión, Claro. Vamos a hablar de... No pretendemos tener la última palabra, ni hablar desde... no muevas esto. Ni hablar desde el ultra mega conocimiento de tal, porque seguramente haya gente que sepa más que nosotros. O sea, como en todo. Seguramente no. O sea, ya te digo yo que más pero que X, yo lo que hay. tampoco... Bueno, X. Bueno, X, claro, el nombre. Estaría guay explicarlo un poco. ¿Sí, tú crees? ¿O no? O sea, a ver, tampoco tiene mayor A ver, no explicación. Estábamos buscando algo que nos... representara no sé, a los dos, o algo que fuera como un poco no me sale la palabra, como Integrador. común o... Sí, algo común a los dos,
Se nos ocurrió uno que para mí hubiera sido muy bueno. Pero ya existía. Pero ya existía. A ver, tenía sentido que Sí, existiera. no que era como algo muy... Como el perro y la gata. Sí, perro y gata. Perro y gata, sí, que pues al final, bueno, también lo desarrollaremos. Yo soy muy amante de los perros, ella es muy amante de los gatos. Él es súper perro, yo soy súper gata. Es muy gata. gata negra. Somos súper amantes de los animales en general. Sí. Probablemente tú has hecho más por los animales que yo, eso también te lo voy a admitir. Pero, pues eso, a mí también me gustan y es verdad que soy más de perros. Y nos quitaron el podcast, quienes seáis... Espero que os vaya bien, porque es un buen nombre. Y me dolería más pensar Además que me es lo que han era quitado. igual, ¿eh? El perro y la gata, o como el perro y la gata, o como perro y gata, algo Sí, sí. así era. Y me dolería más pensar que nos lo ha levantado alguien y que realmente no lo están utilizando. No, que tengáis mucho éxito, que os vaya muy bien, nos deseamos lo mejor. Y eso, al final dimos con bueno X porque es una expresión que principalmente yo uso Sí, bastante. principal y final. Yo utilizo, a ver, no me lo he inventado yo, todo el mundo utiliza bueno X. Para cuando estás harto de el tema de conversación que está habiendo o de algo que estás viviendo, lo que sea, dirás, bueno, X, lo que sea, ¿no? Y yo no me di cuenta de que lo utilizaba tanto hasta que Juan me lo dijo y me dijo, joder, bueno X, no sé qué. Y pero desde ahí empezamos porque como al final, pues ya son muchos años y te conozco, pues sé cuando dices, bueno, X, entonces era como... Cuando vale. está Sí, cuando las está un narices, poco... Sí, que Sí. no, que ya, pues bueno, X, pues perfecto, hasta aquí el tema, ¿sabes? Sí. No hace falta más. Y pues como Nos pareció un nombre con sí, gancho también, sobre pues, todo. pues, o sea, bueno, X. Bueno, X. También es que yo creo que va a ser muy del podcast, no sé cómo explicarlo. El podcast todo va a ser muy bueno X, porque vamos a empezar Sí, a hablar de un porque, tema, vamos sí, a a sacar una soltar, opinión, sí. manera de bueno X, lo que sea. Sí, de hecho, a ver, ahora porque somos dos y ya está. Y en un futuro lo que estaría muy guay es que esto, y aquí voy a soñar, ¿no? Que esto llegase, pues a donde llegase y tratásemos temas no solo que nos interesen a nosotros, sino pues que gente diga, oye, ¿por qué no habláis de Sí. esto? ¿Y por qué no...? Sí, que al final hoy en día también es fácil. Sí. Yo creo que tampoco... Hombre, si yo estoy pudiendo empezar esto, tiene que ser fácil. No, pero me refiero, yo por ejemplo en los vídeos estos que he comentado que he subido a TikTok, he tenido un comentario o 2 comentarios o algo así, o sea que no es que me haya vuelto viralísima con el vídeo, es simplemente que tuvieron más visitas. Todavía no, ya no va a haber, o sea, ya no tiene más visitas. Pero si mis vídeos normalmente tienen 100 visitas, pues estos vídeos tuvieron 700 visitas. Si mis vídeos normalmente tienen 3 likes, el de mi madre, el de mi hermana y el de Juan, pues estos tenían bastantes más likes, porque también es un tema que interesa más que... porque toca un palo más general. Entonces, en esos vídeos sí que tuve feedback, sí que tuve comentarios, sí que he tenido... Porque he empezado también una serie de... Yo tengo una lista de películas pendientes y cada día voy viendo una. Hace mucho que no la veo, ¿vale? No he tenido tiempo. Pero voy subiendo la review, voy haciendo recomendaciones de películas y a la gente le está gustando y me pone feedback y me pone recomendaciones. Entonces, al final yo creo que el podcast también puede ser una vía de comunicación con Sí, la estaría muy persona guay, que la nos verdad. vea, con que nos vea una persona. Oh, sí, o sea, yo, de hecho, esto igual no es lo mejor, lo más marketingiano, pero a mí me apetece hacer el podcast un poco, no, o sea, no diré a modo de diario, pero como para contar lo que quiero contar. Sí. ¿Que no lo oye nadie? Pues no no lo ha lo oído oye nadie, nadie. pero yo lo he contado. Ya, a mí me realmente apetece sí también, me pues gusta. oye, no sé. Me gusta el proyecto también porque lo estoy haciendo contigo. Sí, o sea, me claro, parece... sí. Yo, de hecho, probablemente solo hubiera tardado más en hacerlo o no lo hubiera empezado. Ya. Pero sí, nos va a quedar guay. Luego también otra cosa que... a ver, ¿cómo lo explico? Yo estaba escuchando el otro día el podcast de Forma Semanal Ideal Total con Lucía Ligmaer e Isabel Calderón, si no me equivoco, era Calderón, ¿verdad? Y ellas decían que últimamente todo el mundo está teniendo un podcast y que a la gente eso le pica un poco. Como que no... que ¿por qué todo el mundo tiene un podcast? E Isabel decía que es que hoy en día tener un podcast es como es una red social como otra cualquiera. Es como decir, es que hoy en día todo el mundo tiene Instagram. Pues sí, todo el mundo tiene Instagram. No, que entiendo el punto de la gente que dice, es que hoy en día todo el mundo tiene un podcast. ¿Por qué? ¿Qué Sí, pasa? pero- ¿Qué tienes nuevo que contar tú? Pero igual que todo el mundo tiene un canal de YouTube. Claro. Todo el mundo tiene... O sea, a al mí me final, parece guay un canal también de Twitch. que se abran Bueno, todo el mundo. vías Que diferentes hay de- mucha gente, ¿no? Que se anima
a ello y no todo el mundo tiene por qué tener el objetivo... El objetivo de triunfar y de voy a hacerme famoso. Simplemente disfrutar un poco de lo que estás haciendo y hacer una cosa diferente, y es una vía de comunicación diferente. Pues eso, como hoy en día todo el mundo hace vídeos en TikTok también, y no todo el mundo tiene 1 millón de seguidores, igual tienes 30 y tienes tu pequeño grupo de 30 seguidores. Sí, o no tienes a nadie y simplemente lo consumes. Claro, no, me refiero en cuanto a contenido, sí. O sea, como el podcast. Sí, pero los podcasts al final también yo creo que es muy curioso porque el número de podcasts, esto yo, vamos, no he buscado información y no... Sí, que no es, o sea, es más mi intuición. Se incrementó muchísimo en pandemia. Pero porque al final es lo que te digo, un podcast es otra vía de comunicación, otra vía de pues eso, en pandemia también se incrementó muchísimo el uso de TikTok. La gente que no tenía TikTok en ese momento seguramente se lo bajó en pandemia. Yo me lo bajé en pandemia. Sí, lo que pasa, bueno, aparte de que TikTok sí, al final era... O sea, es verdad que es una red social que yo creo que existen los dos mundos de TikTok, porque yo estoy en uno y tú estás en otro. Yo estoy en el de consumir y yo no genero ningún contenido, tú sí. Yo sí. Entonces bueno, yo he empezado a generar ahora, en verdad. Sí, entonces porque... es distinto. Pero el podcast es verdad. O sea, que sí que entiendo lo que dices de que funciona como una vía de comunicación, pero creo que es distinto. O sea, yo lo elevaría un poco más por la complejidad que conlleva el generar contenidos. Al final un podcast... o sea, me refiero... Yo no pondría niveles, porque al final TikTok también tiene Sí, tienes que prepararlo, pero... No, y que todo es complejo. Que tiene su complejidad, es diferente a la de un podcast. Sí, pero que un podcast al final... O sea, TikTok no deja de ser vídeos cortos. Bueno, ahora vale, claro. Sí, nos ampliaron un poco más, pero son vídeos cortos. Pero Pero el podcast yo creo que es más... O sea, es más fácil derivar TikTok, por ejemplo, o Instagram, en algo que conlleve esperar una respuesta por parte de cuando tú subes el vídeo, que te lo vea alguien, a un podcast. Porque creo que un podcast, y creo que es por lo que en pandemia se incrementó el número de gente que se animó a esto, es precisamente por lo que nos hemos animado nosotros, pues con 1 año y medio de retraso. Que es el querer contarle al mundo lo que tienes en la cabeza. Sí. ¿Que te escucha alguien? Genial. ¿Que no? Pues también está bien. Es verdad que, hombre, puedes pensar ahí, está pues mucho seguro mejor que hay alguien... si te escuchan. Está mejor si te escuchan, obviamente, ¿no? Y siempre pues habrá gente a la que le puede interesar lo que quieras contar. Pero al final yo creo que es una vía... O sea, sobre todo en pandemia, que hubo... O sea, que al final la pandemia nos tocó a todos. O sea, todos acabamos un poco mentalmente, sí, tocados con esto. Entonces, era una vía precisamente para liberar todo lo que estaba ocurriendo, que es, pues voy a contarle cómo estoy a alguien... A cualquiera que me quiera escuchar. Que me quiera escuchar, bien, que no, pues por lo menos es como, digamos, esto es el símil, ¿no? Como cuando estás muy estresado y quieres gritar, ¿no? Y gritas y otra vez pues te relajas. Pues esto sería parecido, ¿no? Oye, yo pues estoy en mi casa encerrado, no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer? Pues hablar. ¿Pero para qué voy a hablar solo? Pues hablo solo, pero por lo menos lo grabo. Y si lo grabo y alguien me puede escuchar y a alguien le interesa, pues oye, bienvenido sea. Entonces yo, bueno, creo que por eso al final mucha gente se ha animado a esto, mucha gente... Sí, que al final también es una manera de compartir opiniones, ¿no? De... no sé, como quien tiene Twitter. En Twitter muchas veces hay gente... A ver, yo tengo Twitter, por ejemplo, de que consumo. A lo mejor no escribo nada, no publico nada, pero cuando hay veces que siento esa necesidad de expresar algo y a lo mejor no se lo quiero decir a nadie o no quiero que nadie me escuche o quiero que me escuche alguien pero sin que me dé un feedback, lo pongo en Twitter porque no me sigue nadie. Entonces es como que por lo menos está publicado, está dicho, está ahí, existe... Me lo he sacado de aquí, no busco un feedback, sí, pero que alguien lo puede ver. Sí, o sea, que no sé muy bien cuál sería como el objetivo interno que tenga eso, ¿no? No, pero... pues, liberar lo que tienes en tu cabeza y contarlo, ¿no? Sí, pero al igual que... O sea, podría escribirlo en un diario y no lo hago. Me sale más ponerlo en Twitter.
pero porque yo creo que inconscientemente pensamos, oye, pues igual a alguien le interesa. Tú en el papel Sí, no, ya. no vas a ir repartiendo No, bueno, panfletos que por la yo calle. concretamente tengo 3 seguidores o los que tenga, pero hay gente que en Twitter se ha hecho muy grande también, muy Sí. famosa y tal, muy conocida precisamente por eso, porque al final todos tenemos una opinión, todos tenemos esa necesidad o ese deseo de exteriorizarla o Sí. de comunicarla y... Sí, lo que pasa es que depende de la red social. O sea, yo creo que, y por eso el podcast realmente yo no lo consideraría, por eso no lo pondría al nivel de TikTok o de Instagram. Es porque tú al final, o sea, TikTok no tanto, iba a decir más en mi generación, qué mal. TikTok no tanto, Instagram es más. O sea, al final tú tienes tu propio círculo de amigos y círculo de conocidos en el que tú ves lo que hacen ellos y ellos ven lo que haces tú. Sí. Con TikTok no conozco tanta gente, pero entiendo que también, que yo al final Sí, TikTok sigo está más gente dirigido a que te siga gente conocida. de No, más pero me refiero que es... círculos más amplios. Sí, pero que tú puedes tener más o menos un control cerrado de quién ve lo tuyo y viceversa. Y tú ves lo que tú quieres ver del resto, pues ahí están las cuentas privadas, están las cuentas públicas. Twitter es parecido. Ahora ya se ha abierto mucho más y pues la gente escribe un tweet y eso está abierto a todo el mundo, pero bueno, digamos que en el origen sí que yo al final, pues en mi timeline, yo ya me lo cerré hace un montón, pero en mi timeline yo veía lo que comentaban mis amigos. Hombre, y lo claro, es que comentaban ahí. en Twitter realmente prácticamente solo ves lo que escribe la gente a la que sigues. Claro. Solo ves pero- eso, no pero- es como en Instagram o en TikTok que tienes la lupita esta Claro, y te pero, sale lo de pero otra gente pero también. los podcasts a mí me parecen algo muy guay la idea que tienen porque es abierto. O sea, tú un podcast no lo Sí, no vas a puedes plantear a controlar decir quién lo va lo voy a a ver". subir a la red social de los podcasts, ¿sabes? Ya, bueno, Por cierto, Spotify. podría ser ¿no? una buena idea. Sí, bueno, pero no es una red social, Spotify. Que yo sepa. O sea, al final tú lo subes ahí y lo consume quien quiera. No tienes tu grupo de... Pero ahora se está haciendo mucho el ponerlos en TikTok. O sea, muchos podcasts se están ya, haciendo sí. famosos porque están subiendo clips a TikTok. Pero Y porque la ti- gente pero al porque final ti- lo consume ahí. Pero porque TikTok también es una red social que yo creo que es casi más red social. O sea, que es casi más social que red. O sea, no cierra. Tú lo subes y también, pues... Porque puedes tener TikTok privado. Es que no lo sé. Sí. ¿no? O sea, puedes tener solo Yo a tu antes lo grupito de tenía, gente. sí, sí. Pues mira, pues... Pero no creo que sea... O sea, lo suyo es que tú subes un vídeo e intentes conseguir el mayor número de visitas posible. No tiene por qué. O sea, yo antes, por ejemplo, lo tenía privado porque subía tonterías. O sea, en pandemia, por ejemplo, yo cuando me lo hice, que fue en pandemia, subía las chorradas de los trends que se hacían en el momento, de tal, y los subía primero porque no tenía otra cosa que hacer y me aburría muchísimo y me apetecía hacer eso, y segundo porque no quería que todo el mundo viera las tontadas que yo estaba haciendo. Ahora, por ejemplo, que me lo he abierto, miro bastante más lo que publico, también porque soy actriz y no me interesa que haya de todo en la red. O sea, me interesa que el contenido que yo genere sea muy específico, muy concreto, para que si en un futuro se filtra, se da a conocer, no sea algo demasiado cringe, que también lo tengo seguramente, y seguramente de las cosas que estoy subiendo ahora salen dentro de 3 años y digo, uff, qué cringe. Pero Hombre, o nosotros mismos dentro de sí, haciendo 40 haciendo años. esto, por ejemplo, diremos, uff, qué cringe. Bueno, No, hombre, que esto no, X. no, Bueno, no, X. Esto que acabo de hacer es súper cringe, por ejemplo, este gestito, pero bueno, da igual. Ya, pero porque es muy boomer. Ya. En fin, primer capítulo. Ay, muy Que bien, sí. ya un poco para ir cerrando, porque no sé cuánto... Se nos ha olvidado poner un reloj. ¿Tú has chequeado...? No, pero debemos llevar como unos 20-25 minutos. Vale, o sea, yo digo por ir como concluyendo un poco también este primer capítulo, Sí. con el último paso que es el miedo y el que dirán, que va a ser también el tema principal del próximo capítulo, que yo diría que es el primero. O sea, yo diría que es como la presentación, el capítulo piloto, ¿no? Sí. Y el siguiente versará un poco sobre el miedo. ¿El miedo en qué sentido? Sí, yo creo... versará. Versará. Sí, pues hablará, ¿no? Que sí, que está bien. Que Versará está bien. sobre. Que está bien, que está bien. Que, claro, yo creo que una de las cosas que más me ha frenado a mí, y ya no solo con abrirme el podcast, me ha frenado en hacer muchas cosas que quería a mí en mi vida, ha sido el miedo. En plan,
el miedo al que dirán, el miedo a que salga mal, el miedo a un montón de cosas. Y yo hacía tanto tiempo que quería abrirme un podcast que es que hubiera sido tan fácil como ponerme un móvil a grabar. O sea, ahora lo hemos preparado como bastante bien, tenemos una cámara bastante buena, un micrófono bueno, hemos montado el setup, o sea, llevamos todo el día de hoy preparando esto. Pero además, comprando cables. Pero además muy curioso porque... O sea, lo podríamos haber hecho muchísimo más cutre, en realidad. No, y porque esto no es que lo hayamos tenido para el propio podcast. Es no, que esto esto ya lo tenía yo, sí, la cámara sí, también. La cámara. O sea, es como... no es como que lo hayamos preparado para el podcast, pero teníamos todas pero las teníamos herramientas todas las piezas haber para empezado decir, mucho pues antes. Sí. Y yo creo que lo que me Salvos. frenaba era el pensar en qué iba a decir la gente. O sea, en cómo se iba a recibir lo que yo hiciera. Porque muchas veces me ha pasado. Y siendo actriz es una cosa que te limita mogollón. Yo ha habido veces que he ido a castings o he hecho papeles incluso en los que estaba pensando, joder, seguro que va a haber alguien que se va a reír de mí, joder, seguro que va a haber alguien que va a estar pensando, pero ¿qué hace esta? ¿Y qué me importa, no? O sea, ¿qué es lo que debería ser? Que no me importe. Pero en el fondo yo creo que ese miedo siempre está. Entonces... Sí, y que luego, y perdona que te corte, y que luego realmente, muchas veces, aunque esto lo llevaremos al propio programa, que tampoco me quiero adelantar yo a todo esto, que muchas veces... realmente lo que estás haciendo es proyectándolo. O sea, lo que tú piensas de es que se va a reír de mí, es que no sé qué. Total, es que a la gente le da igual. Es que o sea... os voy a... Esto sí que es desde la... Bueno, no iba a decir desde la psicología, pero no quiero jugar. A la gente le dais igual. Sí, a la gente no le importamos una mierda. O sea, ¿sabes? no. O sea, eso creemos que la opinión... O sea, lo que la gente piensa de nosotros es mucho mayor de lo que luego en la realidad ocurre. Y esto, vamos, lo contaremos más y lo desarrollaremos más, pero en general quedaros con esto. A la gente le importáis muy poco. Sí, que tampoco es... O sea, a nivel de... No quiero decir, no es que... No es que no es que... Es a nivel de... Sí, a nivel de ¿Dónde criticidad... lo he visto yo esto? Hace poco lo he visto. No sé. O sea, pero a nivel de que... O sea, no en plan a malo, ¿eh? Sino que la gente no os va a criticar tanto como vosotros pensáis. O sea, no le importa tanto que hagáis las cosas mal. Y si lo critican, no honestamente, ¿eh? Porque yo luego lo pienso en frío y digo, joder, yo no dedico prácticamente nada de mi tiempo a hablar de lo que hacen otras personas. Y menos negativamente, en plan, no tengo tiempo. No, de hecho... O sea, es como que me dicen, mira lo que he hecho esto. Ah, ok. O sea, yo qué sé, me da igual. De hecho, a mí me pasa y es algo que, pues... ya más o menos pues ya lo tengo claro y por eso al final a mí me importa muy poco el meterme en cosas que antes igual sí que me darían miedo, y es simplemente algo tan sencillo como si otra persona lo hiciera y saliera mal o cualquier cosa que pudiera pasar, es que me daría igual. O sea, sí. no le señalaría con el dedo en plan... ¡Ah! Por eso, y si lo hacen, o sea, y si lo señalan, a mí lo que me puede ahora mismo es pensar, tío, pues es que yo lo he disfrutado muchísimo pues y he hecho algo que me apetecía mogollón hacer. Por eso, pero que me refiero que si yo no... O sea, si desde mí pienso yo no lo haría, pues es que, digo, voy a dar quizás ese voto de confianza, de decir, oye, pues es que el resto tampoco va... Sí. Si sale mal, pues sale mal, y si no, pues otra cosa, y ya está. Pero vamos, como con todo. Y de esto hablaremos más en el próximo capítulo, que vamos a hablar un poco de cómo el miedo nos paraliza para hacer cosas que realmente nos apetecen hacer, cómo nos... Sobre todo hablando de nuevos proyectos, ¿no? De hacer cosas nuevas, ya no nuevos proyectos de crear contenido para internet, sino cambiar de trabajo, cambiar de carrera, cambiar de ciudad... realizar, o sea, hacer cambios en tu vida que suponga un sean cambio. No un riesgo de o sea, sí, pero sí, que sea arriesgarte a hacer cambio algo es un distinto riesgo también. O sea, sí, pero y que quizás sopesamos más lo que puede pasar que lo que puedo conseguir con ello, entonces bueno. Sí. Y ahí muchas veces lo que influye es el miedo, ya sea al que dirán, al que fallar, a muchas veces también a que salga bien. Y que eso suponga un cambio mayor, ¿no? A lo mejor te ofrecen una entrevista de trabajo para trabajar en Houston, o sea, yo qué sé, ¿sabes? Pero... y te da miedo porque dices, ostras, es que si no me cogen, mal, pero es que si me cogen, también mal, ¿no? Porque me tendría que cambiar de ciudad, bueno... Y X, luego... en fin, bueno, X. X, bueno, y X. luego Joder, vamos a dejar de hacer referencias ya. cada vez que diga bueno X porque me da mucha vergüenza. En plan, he visto en mi cabeza a alguien haciendo... y me da... yo iba a acabar así. Es que sí, no, por favor. Y luego, yo creo ya para ir cerrando, que en realidad el miedo es bueno.
Sí. O sea, el miedo es algo natural. Si no tuviéramos miedo tendríamos un problema. Pero porque también es por supervivencia. Entonces, bueno, Eso lo podemos eso lo dejamos para desarrollar el en el siguiente. próximo capítulo. Así que nada más. Sí, nos despedimos. No, por favor, no hagas eso. Por favor, no hagas eso. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por vernos y por por vernos. Sí, yo creo que seguramente lo subiremos a YouTube y en lo que es solo el audio a Spotify, por ejemplo. Se puede probar. A donde se pueda. A donde se pueda. Vamos a ver, porque Nos estamos un extenderemos en todo. Yo os he estado lanzando besitos, pero claro, no se ve. pensando Si en lo la estás cámara. viendo, no lo ves. Esto es algo que tenemos que tener en Sí, cuenta. lo vamos a tener que Porque trabajar yo porque, o sea, estamos haciendo mucha referencia a la cámara, pero no estamos haciendo nada de referencia a el sonido. las personas que solo nos escuchan. A todos, os queremos a todos. Sí. Pero bueno, pues hasta aquí este capítulo de presentación. Esperamos que os haya gustado mucho. Muchas gracias Bueno, y X. hasta el próximo capítulo.